Buenas noches, Iglesia Filadelfia. Hemos estado hablando sobre la necesidad de conectarnos con los propósitos de Dios, pero estas próximas semanas hablemos sobre la importancia de llevar cada una de estas enseñanzas a la práctica. Esta noche hablemos acerca de un concepto que para muchos de nosotros parece utópico, muy difícil de poder alcanzar: el descanso. El salmista David lo decía ahí en el Salmo 23, versículo 2: en lugares de verdes pastos me hace descansar. Tenemos que pensar que el verdadero descanso va más allá de dormir o va más allá de dejar de hacer algo. El verdadero descanso es activo, nunca pasivo. Muchos de nosotros pensamos que descansar es literal no hacer nada, pero no es así. Descansar tiene que ver con movimiento. Para muchos de nosotros la palabra descanso significa ser holgazán, un desobligado o un mediocre, porque en la sociedad en la que nosotros vivimos, una persona que pide descanso es una persona débil, es una persona frágil e incluso muchas veces se utiliza el término es un cobarde. Pero es una realidad que algunos de nosotros estamos muy cansados, que estamos muy agotados y entonces nuestra capacidad motora e intelectual poco a poco va mermando. Es fácil llegar al punto de ser inoperantes, lentos y poco productivos, producto de la falta de descanso. Es sencillo sentirnos demasiado agotados, incluso para cualquiera que quiere pensar en descansar. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado y hemos desarrollado un sistema maravilloso para poder sobrevivir, para tener una supervivencia, pero la realidad es que estamos agotados, muchos de nosotros por completo. Dios diseñó el descanso para que sus hijos pudieran renovar sus fuerzas, pudieran recuperar el aliento, incluso en este tiempo de pandemia, de contingencia, que muchos de nosotros hemos permanecido en casa ya un mes, 2 meses, 3 meses, y parece que estamos descansando. No estamos logrando el poder sentirnos aliviados. Muchos de nosotros todavía estamos llevando cargas muy pesadas. Fíjate cómo lo dice Salomón, uno de los reyes más sabios de esta tierra. Eclesiastés 4:6. Más vale una mano llena de descanso que 2 puños llenos de trabajo y correr tras el viento. El trabajo y las responsabilidades sin duda son una gran bendición, pero es mucho mejor cuando tú y yo las podemos realizar descansando en nuestro Dios. El descanso siempre nos dará la oportunidad de disfrutar lo que hemos logrado y prepararnos para lo que viene adelante. Esta noche, déjame compartirte 5 aspectos que tú y yo podemos obtener cuando descansamos en Dios. En primer lugar, cuando descanso, tengo la oportunidad de experimentar una perspectiva espiritual correcta. Fíjate cómo lo dice el Señor Jesús, Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. El Señor Jesús está diciendo todos. Todos, algunos de nosotros estamos cansados a nivel mental, algunos estamos cansados a nivel físico, algunos estamos cansados incluso más allá a nivel emocional. Nos sentimos realmente agotados por lo que hemos estado cargando tanto tiempo. Y es aquí donde nosotros podemos contestar y podemos justificar lo que yo decía al principio, que el verdadero descanso es activo. Pues a pesar de estar agotados, sabemos que ir a Dios, ir a la fuente de poder, nos hará renovar nuestras fuerzas y así poder levantar nuestro ánimo para seguir avanzando. El Señor Jesús dice, vengan a mí. El descansar es una decisión personal. El tomar un tiempo para cambiar la perspectiva es una decisión personal. Tú y yo podemos acudir a Jesús, independientemente de cómo nos sintamos, algunas veces distraídos, algunas veces desanimados o tan cansados como para creer que realmente podremos renovar nuestras fuerzas. Cuando tomamos un descanso para ir a Dios, entonces podemos experimentar no solamente un descanso físico, sino también un descanso espiritual, un descanso emocional, porque sabemos que el Señor siempre tendrá cuidado de nosotros. En verdes pastos me hace descansar. Pero en segundo lugar, cuando descanso, puedo comprender quién soy y quién es Dios. Dice el profeta Isaías en el capítulo 43, versículos del 1 al 4, no tengas miedo. Yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces.
aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios santo de Israel. Aquí encontramos cómo el profeta estaba haciendo una declaración de parte de Dios, que Él nos conoce, que Él sabe perfectamente bien nuestras debilidades. Por eso dice, no tengas miedo. Algunos de nosotros tenemos miedo a descansar porque sentimos que vamos a perder nuestro lugar, sentimos que vamos a dejar de ser efectivos o que vamos a ser irresponsables. ¿Cómo poder descansar si aún hay muchas cosas que hacer? Y Él lo dice, aunque tengas problemas graves, porque también los problemas, las dificultades, las situaciones difíciles nos agotan emocionalmente, nos agotan espiritualmente. Y cuando llegamos a ese punto, nuestra mente se puede nublar al grado de hacernos perder de vista el plan de Dios para nuestras vidas. Muchos de nosotros nos alejamos del propósito de Dios cuando olvidamos para qué hemos sido creados. Nunca tomemos una decisión importante cuando estamos cansados. Vayamos mejor a Dios, preguntémosle, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Porque cada una de las decisiones se vuelven trascendentales y necesitamos estar listos y preparados para poder vivir en el plan que Dios diseñó para nosotros. Muchos de nosotros tomamos decisiones cuando estamos cansados y entonces cuando recuperamos nuestras fuerzas nos damos cuenta que la decisión que tomamos fue equivocada. Un momento de descanso, fíjate, un momento de descanso puede regenerar el sentimiento de fracaso en victoria, de desánimo en aliento y de culpa en perdón. El Señor dice, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. El estar a salvo muchas veces tiene que ser incluso de nuestras propias acciones, de nuestros propios pensamientos y sentimientos. El estar a salvo nos permite ver el poder de Dios en nuestra vida. Cuando tú y yo descansamos, reconocemos quién es Dios. Un guerrero cansado está más susceptible a rendirse, porque lo que domina en ese momento es su falta de fuerza. Un cristiano descansando en Dios está listo para volver a la guerra y disfrutar la victoria de Dios, porque entiende que sus fuerzas no están puestas en sus recursos, no están puestas en sus habilidades, sino en Dios, quien le da esa fortaleza para seguir adelante. Pero en tercer lugar, cuando descanso, soy fortalecido y consentido por Dios. Estas dos palabras me animan a seguir adelante, porque es cuando realmente deseo caminar tomado de la mano de Dios, pues saber que Dios me fortalece y saber que Dios me consiente hacen que mi espíritu sea renovado de una forma constante. Cuando estoy utilizando el término de consentido, no me refiero a que Dios cumple mis caprichos. No me refiero a que yo me vuelvo un hijo berrinchudo o un hijo que siempre está tratando de hacer su propia voluntad, sino me refiero a que Dios conoce las peticiones de mi corazón, que Dios conoce qué es lo que hay en mi interior y las escucha de una manera atenta. Una persona consentida es aquella que es tratada de la forma como lo necesita en ese momento. A mí me gusta mucho pensar que mis hijos son consentidos por mi amor, porque los trato como ellos necesitan en el momento en el que están pasando una situación difícil. No los llevo a cumplir caprichos o no los llevo a hacer su voluntad, sino a sentirse amados, especiales, importantes. Y esa es la forma como Dios nos trata cuando estamos cansados. Cuando venimos a Él, cuando entendemos que Él nos va a poner a salvo, el Señor fortalece nuestra vida, pero también nos consiente, también nos abraza, nos apapacha y nos dice que Él va a estar con nosotros, porque desea que nuestro espíritu y su espíritu estén en una unidad, en una armonía perfecta. Me gusta mucho hablar acerca del profeta Elías, un profeta de Dios que siempre estaba en movimiento. Y lo encontramos que él enfrenta un gran reto, 450 profetas de Baal. Solamente él quedaba. Él era el único profeta que estaba. Y entonces, después de un día de mucha guerra, de un día de mucha opresión, de mucha presión, él sale victorioso porque Dios estaba con él.
Los reyes de ese tiempo se molestan al ver las situaciones y las circunstancias y lo amenazan de muerte. Así que el profeta Elías huye de esa amenaza. En ese momento encontramos a un hombre de Dios cansado, hambriento, y en poco tiempo se encuentra en el desierto. ¿Elías necesitaba descansar? Claro. ¿Era un profeta de Dios poderoso? Claro, pero también se cansaba. También necesitaba estar acostado en esos pastos verdes, dejando que el Señor renovara sus fuerzas. Y leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 5 al 8. Y acostándose bajo el arbusto, se durmió. Pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Versículo 6. Entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Versículo 7. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Elías estaba cansado, claro. Elías estaba hambriento, sin duda. Y encontramos aquí cómo él permite que Dios lo alimente. Dios en todo momento siendo la provisión para su siervo. Y entonces dice que tres veces tuvo esa oportunidad de volverse a quedar dormido y levantarse y comer. Y que sus fuerzas fueron tan renovadas, su espíritu estuvo tan listo, que pudo caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que Dios te alimentara? Hoy en día hay mucha gente que está hambrienta espiritualmente. Sí, lee la palabra, ora, bendice, pero no ha estado descansando de una forma intencional en ese pasto verde donde el Señor quiere hacerte descansar. Podemos pensar, Elías, ¿cómo que te quedas dormido? Eres un profeta, necesitas moverte, necesitas hacer esto, necesitas hacer aquello. Pero también los siervos de Dios, también aquellas personas que estamos compartiendo la palabra, también aquellas personas que adoramos y bendecimos, necesitamos aprender a descansar en los brazos de nuestro Dios. Es un espectáculo hermoso ver a las ovejas descansando en el verde pasto y comiendo a la vez. Los afanes de esta vida son muy duros, hermanos, como para no tomar un tiempo y dejarnos consentir por el Dios perfecto y eterno a quien nosotros servimos. Pero en cuarto lugar, cuando descanso, puedo ver las bendiciones de Dios de forma más clara. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un descanso para admirar y agradecer lo que Dios te ha dado? Muchos de nosotros decimos, no puedo dejar mi trabajo, no puedo alejarme de mi familia y de nuestros amigos, pero necesitamos aprender a disfrutar momentos pequeños de descanso. Necesitamos aprender a parar un poco en la rutina que llevamos y entonces poder admirar las bendiciones de Dios para nuestra vida. Ahí estás descansando. Me gusta mucho la historia del Señor Jesús, su experiencia y su ejemplo. Muchas veces Él se apartaba a lugares solos para orar, pero también para renovar fuerzas, para descansar, aunque las necesidades aún no estaban cubiertas. Muchos de nosotros planeamos trabajo, planeamos responsabilidades, pero pocas veces planeamos tiempos de descanso. Pocas veces planeamos tiempos de celebración. Muchas veces no tomamos tiempo para disfrutar del fruto de nuestro trabajo y poder agradecer a Dios por las bendiciones recibidas. ¿Cómo me gusta el concepto de admirar lo que Dios ha hecho? Cuando tú estás descansando, puedes admirar lo que Dios te ha dado, puedes admirar lo que Dios ha hecho en ti, pero cuando tú y yo estamos como ese hámster en esa carrusel, en esa bola, dando vueltas y vueltas y vueltas, no puedes tomar un tiempo para decirle a Dios, gracias por lo que has hecho en mí. Solamente cuando descansamos podemos entender que también Dios permite y nos da la capacidad de disfrutar lo que hemos adquirido. Fíjate cómo dice el Señor Jesús, cuenta una parábola. Ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos del 16 al 21,
Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, versículo 17, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Versículo 19, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Muchas veces nos afanamos en atesorar lo que tal vez nunca vamos a disfrutar. Solamente Dios es el que nos da la capacidad de disfrutar de nuestro trabajo, de celebrar nuestros triunfos y después prepararnos para seguir avanzando. Algunos de nosotros decimos, voy a atesorar grandes riquezas, voy a hacer grandes cosas, ya después descansaré. ¿Y si no tienes tiempo? Es necesario aprender a descansar en medio del trabajo y la responsabilidad. Pero en quinto lugar, cuando descanso, puedo adorar a Dios libremente. ¿Sabes que no podemos adorar a Dios de una manera apresurada? ¿Sabes que no podemos adorar a Dios forzando los tiempos? Algunos comemos, dormimos, pasamos tiempo con los demás, pero de forma incorrecta. Algunos de nosotros justificamos que no tenemos tiempo, que estamos justos en el tiempo. Y tristemente, el dedicar tiempo a Dios siempre ha sido un tema difícil para algunos de nosotros, pues tendemos a poner las cosas de Dios al final de nuestra lista. Qué hermoso cuando nosotros podemos aprender a descansar y tomar un tiempo para adorarle, para reconocer lo que Él está haciendo, para bendecirle, para alabarle, porque cuando nosotros tomamos estos tiempos, entonces le damos la honra y la gloria también a nuestro Dios. Está comprobado que la gente que toma tiempos de descanso para adorar a Dios, se enfoca de una manera más rápida y se prepara y se alista para vivir en todo momento dentro de la voluntad de Dios. Un joven llamado Daniel fue llevado cautivo a otro país. Dios lo bendice y lo pone en un lugar muy especial. Se convierte en un hombre importante, íntegro y admirado. Y entonces surgen personas envidiosas que no encontraban absolutamente ni una tacha en él. Así que solamente ven la forma como adoraba a su Dios. Así que ellos presionan al rey para que surja un edicto real donde nadie podía adorar a otro Dios. Daniel, a pesar de sus múltiples ocupaciones, un hombre bastante ocupado por sus responsabilidades, nos enseña que la prioridad de su vida era adorar a Dios. Y leemos ahí en Daniel capítulo 6 versículo 10. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Aquí encontramos un ejemplo de un hombre que, a pesar de sus responsabilidades, él había aprendido a descansar en Dios. 3 veces al día oraba, dando gracias a Dios. ¿Cuál fue el resultado de este edicto real? Dios le dio otra victoria, porque Daniel aprendió a descansar en los brazos de Dios. La adoración a Dios no tiene que ser solamente en un lugar o no tiene que ser solamente en un momento. Podemos descansar adorando a Dios en nuestro tiempo de comida, en el receso, en el trayecto. Descansar y adorar a Dios puede ser en cualquier lugar, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. En lugares de verdes pastos, dice el salmista, me hace descansar. Esta noche, ¿estás cansado? ¿Estás agotado? ¿Estás exhausto? La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Algunos de nosotros decimos, voy a seguir aguantando, pero ¿cuánto más vamos a poder aguantar en esta circunstancia? La solución no es renunciar, no es huir, no es botar todo, sino aprender a descansar en Dios. Hermanos, llevemos a la práctica esta experiencia de Elías, de Daniel,
de personas que aprendieron a descansar en Dios y que nuestras vidas sean renovadas por el poder de Cristo Jesús. Llévalo a la práctica. Descansa en Dios. Señor, en esta hora te pedimos que nos enseñes a descansar en ti. Que así como esas ovejas, Señor, podamos estar en los verdes pastos, descansando, pero también alimentándonos de ti. Señor, que podamos enfocar y tener una perspectiva espiritual correcta cuando descansamos. Que podamos nosotros, Señor, admirar y agradecer por las bendiciones recibidas de parte tuya. Y Padre amado, que nos enfoquemos y nos alistemos para seguir viviendo, triunfando y dándote la honra y la gloria a través de nuestra vida. Gracias, Padre amado, porque nos das la oportunidad de no ser solamente personas teóricas, sino que podamos ser personas prácticas y que la gente que está a nuestro alrededor también pueda conocerte a ti como el Dios que hace descansar a sus hijos amados. Gracias por este tiempo de estudio y gracias por este tiempo, Señor, en el que tu Espíritu Santo nos da la oportunidad de tomar decisiones, llevarlas a la acción y, Padre amado, poder vivir dentro de tu plan. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, descansemos en el Señor en esta noche. Que Dios les bendiga.